es qué avances tecnológicos van a marcar la atención a mayores en los próximos años. Andaban, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Ana, por esa presentación tan halagüeña. Pues sí, hoy quisiera tratar de hilar un poco esta presentación frente a lo que han hecho mis otros compañeros. Hemos hablado de la transformación, del cambio de modelo, de la violencia a los profesionales en los entornos institucionales de las residencias. Y yo voy a intentar hoy cambiar un poco la perspectiva y hablar de un tema que probablemente está relacionado, pero que todavía, del cual no hablamos mucho cuando hablamos del cuidado de las personas mayores, que es la tecnología. Voy a compartir aquí mi pantalla, un segundo. Vale. Vale, entiendo que lo estáis viendo. Vale, pero para empezar y para demostrarles que la tecnología es mucho más, y sobre todo esta tecnología que estamos usando, que ha estallado en medio de esta pandemia, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Les voy a lanzar una pregunta y para esto, ahora verás, tenéis que entrar a esta página web, se llama slido.com, ¿vale? Y ahí aparecerá una cajita a la mano izquierda donde con un numeral tenéis que poner el código TEC mayor, ¿vale? De esta manera vamos a calentarnos un poco, a romper un poco el hielo y además vamos a poder interactuar yo con ustedes un poco y de esta manera a lo largo de la presentación voy a poder hacerles algunas preguntas. Entonces, si queréis empezar a entrar a Slide, abrir una pestaña del navegador o si estáis en el móvil podéis copiar este código QR y podéis empezar a votar en slido.com poniendo el numeral TEC mayor. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, ya veo que hay uno. La pregunta es, si la tecnología nos permitiera tener un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿Vale? Ya veo 2 votos. Va ganando aquí la teletransportación. ¿Vale? Vamos a ver. Habitar otros planetas. Muy bien. Tenemos 9 votos. Vamos a darle un minutico más y seguimos. Ajá. Muy bien. Que los veo muy despabilados con el sistema. Pues mirad, la teletransportación, no me lo imaginaba. Parece ser el poder que más gente quiere. Muy bien. Bueno, si os parece bien, lo vamos a dejar un poco aquí, pero bueno, ya sabéis, está este sistema que voy a seguir utilizando durante mi intervención, en el cual iremos interactuando, ¿vale? Entonces, bueno, esta pregunta y su respuesta lo que nos revela un poco es que cuando ponemos de manifiesto nuestras expectativas sobre la tecnología, parece que entramos en un terreno a veces de la ciencia ficción, ¿no? Aquí podéis ver una foto, de hecho, de una película de ciencia ficción que es la de Frank y el robot. Y para reivindicar un poco la ficción es maravillosa porque nos permite imaginarnos realidades posibles. Por ejemplo, en este caso, los posibles efectos o contradicciones o desafíos que en este caso supone introducir un robot en el cuidado de una persona mayor. Pero bueno, en esta presentación no os voy a hablar de la ficción, sino que quisiera que nos detuviéramos un poco a reflexionar sobre qué entendemos por la tecnología y cuidado de mayores, es decir, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de tecnología y cuidado de mayores? Y para esto quiero presentarles cuáles son los actores que permiten, o los agentes que permiten, que participan en la transformación social y tecnológica para el cuidado de las personas mayores. Y para lo último, os presentaré algunos casos y algunas tendencias que a lo mejor podremos vislumbrar en los próximos años.
Bueno, como ya veo que estáis atentos a esto de responder preguntas, voy a hacerles una siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la actitud frente a las tecnologías de la información de las personas mayores de 65 años que os rodean? Entonces aquí tenemos varias respuestas. Le interesa y ven que hacen su vida más fácil. Otra opción es, les llama la atención y entienden su utilidad, pero se sienten inseguras usándolas. Les frustra y se resisten a usarlas a pesar de verse forzados a llevar a cabo algunas tareas. O no las usan y sienten que no las necesitan en absoluto para realizar las diferentes tareas de la vida diaria. Vamos a ver, yo tengo mi opinión al respecto, pero me interesa mucho conocer lo que ustedes piensan. Vamos a dar un minutico más. Mirad. Pues qué interesante, ¿no? Se debate un poco entre les interesa y entienden su utilidad y se sienten inseguras usándolas y les frustra y se resisten a usarlas a pesar de verse forzadas a llevar a cabo algunas tareas de la vida diaria. Pero sin duda parece que el que les llama la atención y entienden su utilidad, pero se resisten, pero se sienten inseguras es la que gana. Pues muy bien. Esto lo que demuestra creo que algo de lo que mi hipótesis tenía, y es que evidentemente hay una brecha, bueno, esto ya lo sabemos, hay una brecha tecnológica en la cual las personas mayores tienen un desafío para poder interactuar con estas tecnologías. Veréis, ella es, perdón, June Fisher. June Fisher la conocí yo hace algunos años cuando visité San Francisco. Yo hice parte durante 2 años de una organización americana que se llama Aging 2.0, que incentiva la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y Jane hacía parte de esta organización y fue llamada a esta organización para que pudiera dar una perspectiva desde su experiencia. Ella es médica retirada y catedrática de la Universidad de Stanford en diseño de producto. Y la idea es que ella pudiera dar una perspectiva de si las empresas que estaban desarrollando tecnología estaban teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de las personas mayores. Y esta frase la dijo en una entrevista en un periódico de allí de San Francisco cuando empezó a hacer su trabajo. Y dice, estaba bastante enojada con estos jóvenes de 20 años que me decían que su tecnología cambiaría nuestras vidas cuando en realidad no entendían nuestra experiencia. Ahora con el trabajo que hace, ella tiene la esperanza de que los empresarios, los emprendedores, los que trabajan en innovación, estén aprendiendo a apreciar nuestra experiencia de vida. Entonces vemos que no solo hay una brecha entre el acceso a la tecnología por parte de las personas mayores, sino que hay una brecha también de los que crean la tecnología en incorporar a las personas mayores dentro de los procesos de desarrollo de esas tecnologías. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología? ¿Acaso son los artefactos tecnológicos que nos rodean? Creo que esta es como la manera más común en la que entendemos la tecnología, ¿verdad? Si nos remitimos a una definición de diccionario, pues sería algo así como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Para mí esta definición se queda también un poco corta, porque yo me preguntaría, bueno, ¿y la tecnología nos permite solo aprovechar el conocimiento científico? ¿Es un dominio exclusivo de la ciencia, la tecnología? ¿O existen otros tipos de saberes y conocimientos por fuera del conocimiento científico y la técnica donde se desarrolla la tecnología? Creo que con la llegada de Internet hace ya algún tiempo, se ha puesto de manifiesto la dimensión social de la tecnología. Es decir, por ejemplo, las redes sociales nos han mostrado que la definición de tecnología hoy no se puede entender sin comprender el contexto social. Es decir,
el entramado de circunstancias económicas, políticas y culturales que le dan sentido y orientación al uso de las redes sociales ahora mismo. Y esto también me lleva a una pregunta y es, ¿pero es acaso la tecnología la que determina nuestro comportamiento social? ¿O es el contexto social lo que determina cómo usamos la tecnología? Para resolver este dilema, Bruno Latour, un influyente sociólogo de la ciencia, filósofo y antropólogo, piensa que este determinismo tecnológico para explicar cómo se genera el cambio social, así como el determinismo social de cómo interactuamos con la tecnología, es una visión que no esclarece en absoluto el entender qué es la tecnología. Lo que Latour propone, y esta es la definición que él propone en un ensayo ya clásico de la sociología de la ciencia, que está titulado de esta manera, dice, la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Esta es una frase de esas que hacen los sociólogos que a veces lo dejan un poco a uno confundido, ¿no? Lo hacen a uno pensar. Pero lo que en realidad nos está diciendo Latour es que para él, o para la teoría que él propone, los artefactos tecnológicos, al igual que los humanos, o lo que él llama lo no humano, comparten como los humanos un rol activo en la sociedad. Es decir, los elementos no humanos de la sociedad son agentes sociales y él lo llama de otra manera, lo llama actuantes. Básicamente lo que nos quiere decir Latour es que la tecnología y la sociedad son dos caras de una misma moneda. Para entender la transformación tecnológica o la transformación social, que es lo mismo para Latour, o la innovación en el campo del cuidado de las personas mayores, tendríamos que entender los múltiples factores humanos y no humanos que se entrelazan para producir diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, la corbata, ahora que estamos en época de pandemia y se viene el tema este de las vacunas y vemos una guerra entre diferentes países que están intentando sacar una vacuna. Para Latour, este problema lo analizaría de la siguiente manera. Quizás tendríamos que tener en cuenta la corbata de un ejecutivo de ventas de una compañía farmacéutica que viaja a un país en desarrollo para negociar la prueba de una vacuna, el dinero para financiar una investigación para desarrollar una vacuna en un laboratorio, un virus aislado dentro de una probeta. Para él, estos elementos no humanos pueden actuar para prevenir, cambiar o inhibir la acción. Esta teoría lo desconcierta aún un poco, porque cuando pensamos en la sociedad no pensamos en estos elementos no humanos, ¿no? Y en realidad es lo que nos está diciendo es que esta clásica distinción moderna entre naturaleza y sociedad ya no es suficiente para explicar la transformación social o lo que él llama la transformación sociotecnológica. Para esta teoría se llama la teoría del actor red o la sociología de la traducción. En conclusión, lo que dice esta teoría es que esa transformación sociotecnológica no depende de un solo elemento o individuo, sino de una heterogeneidad de red de elementos humanos y no humanos que interactúan entre sí. Por ejemplo, en el caso del cuidado de las personas mayores, tendríamos que tener en cuenta estos elementos que están aquí enumerados, ¿no? Los elementos humanos de los que mis compañeros no han hablado, los profesionales, los trabajadores sociosanitarios, los familiares de las personas mayores, los políticos, las empresas, pero también tendríamos que tener en cuenta los elementos no humanos, la residencia, la arquitectura, un dispositivo de teleasistencia, la ley de la que habló muy bien Sergi, una silla de ruedas, una contención farmacológica. Tenemos que aceptar entonces que los resultados esperados de la introducción de un dispositivo como podría ser
un robot en el ámbito familiar o del cuidado de una persona o una alarma de teleasistencia, los resultados de esa interacción dependen de cada caso. No existe entonces para Latour el conejillo de Indias o el descubrimiento o la invención que nos va a revelar una ley que sea independiente de nuestras propias prácticas. En ese orden de ideas tenemos que lo que en realidad es la innovación, es una acción distribuida que engloba la negociación permanente entre estos elementos no humanos y humanos. La negociación es determinante en la construcción del saber, del conocimiento. Y esta teoría creo que es muy, digamos, refrescante para las personas que hemos trabajado en innovación y en tecnología, porque ya intuíamos, por ejemplo, cuando hacíamos proyectos de innovación abierta, que de hecho un buen ejemplo es el que hace algunos años hizo Sanitas, cuando puso una convocatoria abrió una convocatoria para que externamente investigadores, empresarios, innovadores propusieran soluciones a la organización. Cuando una organización como estas piensa en estas ideas de innovación abierta, en realidad lo que está pensando es cómo reconstruir sus relaciones internas y externas, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de quiénes son esos agentes, esos actores que intervienen en esos procesos de innovación. Por supuesto están los actores internos, todos los departamentos de la organización, pero también pues sus clientes, sus proveedores, la universidad, cuando hacen un acuerdo de colaboración, incluso sus competidores, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, ¿desde dónde se piensa hoy la tecnología? Y para entender eso, entonces tenemos que realmente hablar de esos agentes, detenernos en esos agentes como nos propone Latour, y echarles una mirada y ver lo que están haciendo, para entender realmente en esas conexiones que se van a generar cómo va a cambiar la sociedad y la tecnología en el futuro. Entonces, pues evidentemente si pensamos en actores, tenemos que pensar una manera, digamos, fácil de identificarlos, pues es empezar por las organizaciones multilaterales, ¿no? ¿Qué hay en sus cabezas? ¿Cómo están pensando el problema del envejecimiento de la población? En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ellos han promovido muchísimo este concepto del Silver Economy, que la idea es entender el envejecimiento de la población como una oportunidad y no como un problema, ¿no? Y han vendido un poco esta idea y la idea de esto, pues evidentemente es como aprovechar el envejecimiento de la población en Europa para crear un nuevo mercado. Y a partir de aquí, pues salen un montón de hipótesis, pero también no solamente salen hipótesis, sino líneas de financiación para la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa después de la pandemia y el COVID. Ojalá que realmente estos lineamientos y políticas se lleven a cabo, pero lo que ellos estiman, pues, es que pues haya una oportunidad, ¿no? Que pueda contribuir, por ejemplo, a las economías del territorio europeo. Y por otro lado, pues la OMS también ha cambiado un poco su estrategia. Ahora nos hablaron en su momento del envejecimiento activo, ahora están pasando al concepto del envejecimiento saludable y estas organizaciones pues evidentemente aglutinan muchos gente que se adhiere a ellas, otras organizaciones que se adhieren a ellos. Y un poco el llamado de atención de la OMS es, oigan, el problema del envejecimiento de la población ya no es un problema solo de los países del primer mundo. Es un problema que se está extendiendo en la medida en que economías emergentes van cambiando también sus maneras de vivir socialmente y el envejecimiento se empieza a convertir en un desafío global. Y por supuesto, pues otros agentes que son centrales cuando hablamos del cuidado de las personas mayores, pues son las mismas personas mayores que son en teoría los receptores pues, de estas innovaciones y de estas tecnologías. Pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando pensamos en la atención centrada en la persona, las personas mayores no son agentes solitarios, sino que son agentes que intervienen con otras personas, otros humanos, que tienen perfiles muy diversos como las mismas personas mayores, ¿no? Entonces, si hablamos de una persona de 85 años, nos podemos encontrar con una persona
que tiene problemas de movilidad, y otra que ha llegado a esa edad con ciertas capacidades de independencia. Por ejemplo, aquí en este país donde yo vivo, en Finlandia, las personas mayores tienen una gran independencia, ¿no? Y son muy diferentes sus expectativas y lo que quieren sobre el envejecimiento, por ejemplo. A una persona que, por ejemplo, tiene 75 años y vive sola, o otra que vive con su familia. También solemos etiquetar, ¿no?, a las personas como en generaciones. Entonces hablamos de los baby boomers, pero y que cuando hablamos de los baby boomers, entonces pensamos en los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa con los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Colombia, donde el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial no tuvo un impacto como el que tuvo en Europa? Entonces los podemos meter dentro de ese mismo paquete de baby boomers. Y por supuesto hay otros agentes como los cuidadores familiares, los cuidadores profesionales, que también plantean necesidades dentro del entorno de las personas mayores, a los cuales la tecnología también podría dirigir muchas de estas soluciones. Y hay otros agentes que son importantes en toda esta red, que son las organizaciones de base social. Y aquí hablaré de algunas, porque las organizaciones de base social lo que hacen es ser como una especie de resonantes de lo que realmente, de cuáles son las expectativas, necesidades y preferencias de la gente, ¿no? Entonces, os voy a hablar principalmente de Aging 2.0, que es la organización a la que yo pertenecí, porque está muy enfocada en esta relación entre tecnología y cuidado de personas mayores. Pero lo cierto es que en países como España, incluso Cataluña, pues si lo comparamos con otros países del mundo, son sociedades donde hay muchas organizaciones de base. España principalmente es un país, o Finlandia, donde estas organizaciones tienen una relevancia muy importante. Mucha gente pertenece a diferentes tipos de organizaciones de base. Pero con lo que tiene que ver con la tecnología, también están apareciendo iniciativas interesantes. No podemos, y necesidades que son importantes a tener en cuenta. La mujer cada vez tiene un papel más relevante en nuestra sociedad en diferentes ámbitos, y por supuesto en el mundo tecnológico su voz necesita ser oída también. Entonces han empezado a aparecer organizaciones en ese sentido, que será muy interesante ver qué tienen que decir al respecto, teniendo en cuenta que el sector del cuidado de las personas mayores es un sector muy femenino, ¿no? Tanto los de profesionales, mujeres que atienden a personas mayores, como las mismas personas que reciben este cuidado. Y por otro lado, pues organizaciones de base tecnológica que están pensando en todo el tema de la sostenibilidad, de la economía circular, etcétera. Son organizaciones a las que les tendremos que poner cuidado también, y ver desde ahí, desde esas perspectivas, qué soluciones tecnológicas se podrían crear. Pero bueno, centrándonos en el tema de la tecnología y el cuidado de las personas mayores, organizaciones como Aging 2.0 han logrado establecer como una serie de pautas o desafíos, ¿no? Algunos quizás más conocidos para nuestro sector y otros quizás no tanto. Voy a hablar simplemente de algunos de ellos. Por ejemplo, el tema del aislamiento y la marginalización de las personas mayores es uno de ellos. Otro es el tema del bienestar financiero. El tema del bienestar financiero en diferentes países tiene sus diferencias, y vale la pena mencionar que los modelos tradicionales de trabajo y jubilación en algunos países son insuficientes. En Europa nos quejamos, ¿no?, del sistema, de los sistemas que tenemos, pero lo cierto es que hay países, por ejemplo, como Colombia, en el que yo tengo, del que yo vengo, donde el sistema pensional es un fracaso, o lo acabamos de ver en las movilizaciones en Chile, como una de las grandes crisis que existe allá es el mismo sistema pensional que se privatizó. Entonces esto crea un gran desafío mundial para pensar qué vamos a hacer para financiar la vejez de muchas personas que van a vivir muchos años. Van a tener que existir o venir nuevos servicios financieros para estas personas. Evidentemente el problema de la movilidad, de este se ha hablado mucho, de la vida diaria y de cómo los mayores de 65 años necesitan atención en su hogar, y de ahí vendrán muchas innovaciones. Quizás uno que creo que es importante es el tema de los cuidadores de personas mayores.
es un tema en donde la tecnología no se ha preocupado demasiado y ahí hay un montón de oportunidades también. Iré un poco más rápido en mi presentación y lo que quisiera mostraros es un mapa de iniciativas tecnológicas orientadas a las personas mayores. Este es un mapa norteamericano, sería genial poder hacer un mapa de estos de la región europea, pero lo muestro simplemente como para hacer una lectura de hacia dónde podrían ir las tendencias, ¿no? Porque de esta manera podemos ver cómo se está englobando la tecnología en diferentes áreas de lo que entendemos como el cuidado para personas mayores. Me llama la atención que muchas de estas empresas o de tecnología inicialmente están orientando sus soluciones hacia las empresas tradicionales de cuidado de personas mayores. Entonces hay mucha innovación en relación con las residencias y pues ahí podemos mencionar temas de monitorización, temas de gestión de sistemas de gestión interna, de alarmas, de edificios inteligentes que permitan poner sensores para identificar cosas que están sucediendo en el espacio. Otra área muy importante es el del cuidado en casa y ahí están empezando a aparecer tecnologías muy interesantes desde aplicaciones para reclutar profesionales, eh, obviamente avanzar en los dispositivos de teleasistencia. La teleasistencia ha sido una iniciativa muy exitosa en países como España. Aquí en Finlandia, por ejemplo, la teleasistencia es importante, pero no ha tenido tanta extensión como la que tiene en España. Y hay toda una oportunidad magnífica de cómo mejorar esos sistemas, hacerlos más accesibles, hacerlos más humanos, hacerlos más interactivos. Ahora veremos un ejemplo de esos aquí, así como veremos un ejemplo del tema del aislamiento, que fue el que comenté inicialmente. Así que bueno, el panorama es muy amplio y hay muchas oportunidades de desarrollo. Ahora lo que quisiera mostrarles es un poco los resultados del trabajo que realizamos durante 2 años en el capítulo local de Barcelona de Aging 2.0, donde invitamos a un grupo de emprendedores locales a que nos presentaran sus proyectos y de manera social pudiéramos elegir los que más nos interesaban para ayudarlos a promover y crecer. Y de ahí salieron 2 iniciativas que quiero mostrarles. Una es la de Iñaki Bartolomé del País Vasco, de la empresa Cuido. Y para esto os voy a mostrar dos videos en donde ellos mismos van a explicar sus iniciativas. Y por último, les voy a hacer una última pregunta para finalizar mi presentación. Entonces vamos a empezar con la de Iñaki y después vamos con la siguiente. Hola, gracias lo primero a Juan Pablo y gracias a Firagran por permitirnos estar aquí. Soy Iñaki Bartolomé de la empresa Cuido. Y bueno, simplemente describir primero cuido.com como una plataforma para el cuidado de personas mayores a través de la tecnología. Tenemos diferentes funcionalidades de telemedicina, de aplicaciones accesibles para personas mayores, como videollamada, compartición de fotos y vídeos con ellos en tablet. Tenemos también juegos de estimulación cognitiva para poder entrenar mentalmente a los mayores y que puedan también prevenir y detectar posible deterioro cognitivo. Tenemos dispositivos para saber en su día a día cómo están esas personas mayores y quería hacer un ejemplo de cómo esta tecnología se puede aplicar en un caso concreto, ¿de acuerdo? En la ciudad polaca de Sopot están utilizando un tablet que hemos diseñado con tecnología Cuido, donde las personas mayores pueden hablar con sus familiares, pueden recibir fotos y vídeos de sus familiares, pueden hablar con un call center, recibir llamadas del call center para ver qué tal están y ver qué tal están. Llevan un reloj donde pueden incluso recibir llamadas, videollamadas, donde pueden saber cuánto caminan al día. Todo esto utilizando tecnología, pero tecnología muy sencilla. Es un tablet que está en sus domicilios y con el que, además, con el impacto que ha tenido la COVID, os podéis imaginar lo que está supuesto para ellos. Están en contacto con sus familiares sin ningún riesgo. Todos los días tienen videollamadas para saber qué tal se encuentran. Están jugando a juegos de estimulación cognitiva y están también incluso sabiendo si salen a caminar o no, si cuando están fuera tienen una emergencia pueden llamar.
Imaginaos el impacto que esto tiene en sus vidas. Es brutal con una inversión en tecnología que solo implica un tablet y un reloj. Y este es el ejemplo que quería daros. Muchas gracias y un saludo a todos. La siguiente iniciativa es la de Alberto Cabanes, de Adopta un Abuelo, que que voy a entrar a presentar ahora mismo. Adopta un Abuelo surge cuando estaba visitando a mi abuelo Clemente, pues conocí a Bernardo en la residencia donde vivían y yo le dije a Bernardo que yo le adoptaba como abuelo. Hola. Uno de los objetivos principales es rendir tributo a la figura de las personas mayores, que ellos se sientan escuchados, acompañados, queridos. Cuando comienza el COVID paramos la actividad completamente porque los centros residenciales fueron los primeros que cerraron. Los encuentros entre jóvenes y mayores tuvimos que cambiar todo el modelo a que fuera online, que hemos generado mucho más crecimiento en un mes que todo lo que tuvimos en 2019. Con el acompañamiento telefónico estamos llegando a gente mayor de zonas rurales a las que antes no podíamos tener acceso y les estamos ayudando pues a paliar la soledad gracias a las llamadas de los jóvenes. En los momentos difíciles es cuando se ve verdaderamente a las personas, al equipo, cómo responde, la ilusión que hay en el proyecto. La historia que más se está repitiendo es que cuando todo esto termine se quieren conocer en persona. Muy bien. Y para terminar, como les había prometido, quiero hacerles esta última pregunta. ¿Qué tecnología o servicio de Internet han descubierto o han aprendido a utilizar durante la pandemia? Esta es una pregunta abierta y empezaremos a mirar aquí entonces las respuestas de todos. Y mientras tanto yo les voy a contar cuál es mi experiencia. Como ya os he contado, yo vivo aquí en Finlandia y entonces cuando inició la pandemia empezamos en mi familia a hacer unas reuniones de Zoom a través de esta misma herramienta cada fin de semana para compartir lo que nos estaba pasando. Mi familia es muy grande en Colombia y bueno, era la familia por parte de mi papá, se reunían mis tíos, pero lo que fue muy interesante es que empezamos a incluir a mis abuelos que rondan los 90 años dentro de estas conferencias de Zoom y fue muy interesante tenerlos ahí no solo por el hecho de poder hablar con ellos, sentirlos cerca, compartir sus vivencias, sino que fue muy interesante porque yo pude ver a través del Zoom cómo la familia se organizaba y entendía cuáles eran las necesidades de ellos y planificaba un poco cuáles eran los siguientes pasos para ver cómo podían atender sus necesidades durante la pandemia. Y yo creo que ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Yo espero con mucha ilusión el fin de semana para encontrarme con mi familia y compartir a través de este medio mi experiencia y lo que estamos viviendo. Y esto me hace pensar que en una frase que le escuché al director de Home Instead, que es una empresa americana de cuidado de personas mayores, en el año pasado, el verano pasado, aquí en Finlandia se hizo el foro de Silver Economy y él decía la siguiente frase en inglés, decía, aging is not about old people, it's about all people, que quiere decir algo así en español como el envejecimiento no tiene que ver con las personas mayores, tiene que ver con todas las personas. Y lo que proponía él es que evidentemente tenemos que tener una estrategia hacia el envejecimiento de la población, ya no solo como personas individuales, sino como organizaciones, así como las organizaciones hoy están creando estrategias para prepararse para el cambio climático y ser más sostenibles, deberíamos tener dentro de las organizaciones, no importa que sean residencias o no, sino de diferentes sectores económicos, una estrategia al tema del envejecimiento de la población, porque seremos cada vez más, tendremos personas mayores cada vez más en nuestra sociedad y es una realidad innegable que necesitará el apoyo de todos nosotros. Y es aquí donde dejo mi presentación. Vamos a mirar un momento los resultados de la pregunta. Pues muy bien, Zoom claramente ganador. Nos tendríamos que pedirles dinero por hacerles promoción, ¿no? El tema de las videoconferencias, sin duda, es una tendencia que ha explotado con la pandemia. Muy bien, pues hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Ana, y a la FIRA Gran por la
por la invitación a este evento. Pues empezamos con las preguntas. Me han llegado bastantes. Empezaremos, si os parece, empezaremos al revés con los de Juan Pablo, ¿vale? Ya que veo que son las últimas que han ido llegando. Y entonces, tienes algunas preguntas como Cristina decía, estaba muy preocupada, pero dice, ¿cómo llegamos a hacer este cambio? ¿Sabes? Dice, por ejemplo, ¿quién nos acompaña a hacer este cambio tecnológico? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se tiene que ir haciendo? Porque dice que necesitamos, ¿cómo podemos hacer un cierto acompañamiento hacia este cambio cuando nota que muchas personas a partir de los 70 años, lo que tú decías, ¿no? Saben internet, utilizan el teléfono, pero lo que buscan es el contacto físico, les gusta ir a visitar, darle la mano a su médico, explicarle las cosas. ¿Cómo ves tú cómo se puede hacer este acompañamiento? ¿Qué sugerirías? Sí, yo creo que, como explicaba, no creo que haya recetas mágicas y creo que tendremos que ver cada caso, ¿no? Pero claramente yo creo que el tema, el llamado, yo creo que en las presentaciones, en las 3 presentaciones ha sido un punto común, es el tema de la comunicación, de la colaboración, de hablar cada vez más de estos temas. Creo que en el caso de mi familia, que era el caso que les explicaba, ha sido fundamental la colaboración para que ellos pudieran participar de estas reuniones de Zoom. Creo que otra cosa es permitirles, mirad cómo es de bidireccional esta tecnología, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la comunicación unidireccional y creo que tendríamos que propiciar cada vez más la comunicación bidireccional utilizando estas herramientas que ya están inventadas, o sea, no tenemos que inventar nada. Y en esa comunicación bidireccional podemos aprender todos, ¿no? Pero sí pero creo que, bueno, aparte de la colaboración y de la comunicación, creo que otra cosa que hay que tener muy claro es el empoderamiento. Tenemos que empoderarnos, tenemos que sentirnos capaces de que nosotros también podemos ser parte de esa transformación. Claramente. Muy interesante. Después, otra pregunta que nos llega es ¿cómo enfrentar este desafío de la brecha digital? ¿Vale? ¿Cómo podemos dar acceso a las personas mayores a esta tecnología y formarles en ello? Sí, yo creo que como decía en la presentación, hay 2 vías. Una, por supuesto, es integrar a las personas mayores dentro de los procesos de desarrollo tecnológico, es invitarlos a participar del diseño, porque nadie más como ellos puede indicarle a los profesionales que desarrollamos la tecnología cómo podemos facilitar esa tecnología para que sea más accesible. Ese es un punto clave, creo yo. Y otro punto clave, pues es el que acabo de mencionar, que es la colaboración. O sea, es increíble. Vivimos en una época donde podemos estar trabajando en un ambiente laboral 4 generaciones, ¿no? Tenemos que aprender a colaborar entre nosotros. Yo tengo amigos que son gamers, por ejemplo, que les gustan mucho los juegos. Y esta gente, una virtud que tienen los gamers es que esta gente lleva al límite la tecnología. Ellos son los que saben más que nunca hasta dónde llega la tecnología. Pues, oye, tenemos que aprender un poco de todos, ¿no? No subestimar a la persona mayor, pero tampoco subestimar al joven que a lo mejor nos puede enseñar algo de su experiencia con los juegos, ¿no? Otra pregunta que nos llega es, sabes que hablamos mucho de inteligencia artificial y hablamos de esta terañina, de esta telaraña, ¿no? Que es que si sale por un lado, ¿cómo nos llegará esta? ¿La inteligencia artificial crees tú que impactará en el cuidado de los mayores más pronto o más tarde? Bueno, hay un interés, ¿no? Siempre hay como en inglés se llama el hype de las tecnologías, ¿no? Como hay mucha especulación sobre estas tecnologías, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Y lo que suele pasar siempre es que después de este hype, esta especulación, como que estas tecnologías empiezan a pararse más en la realidad y en el suelo, ¿no? Y empezamos a ver lo que decía Latour, ¿no? Que no es un elemento tecnológico el que transforma la sociedad, es la relación de ese elemento tecnológico con muchos otros. Entonces la pregunta es qué tan preparados estamos socialmente para aceptar esas tecnologías. Hay muchas preguntas alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Que yo tampoco soy un experto y no sabría responder, pero lo que yo diría es,
seamos cautos, pero tampoco nos asustemos sobre estas nuevas tendencias, sino que aprendamos un poco a entenderlas y ver cómo podemos eventualmente empezar a relacionarnos con ellas, ¿no? Yo creo que para el caso de la inteligencia artificial, lo que yo sí sé es que depende muchísimo de la recolección de datos. Entonces, una pregunta que yo me hago, si esos datos no son buenos, ¿qué tan buena será esa inteligencia artificial? O sea, hay una parte de integración de datos hacia la inteligencia artificial que será determinante para que esa inteligencia artificial sea buena, ¿no? Entonces, me hago esa pregunta, ¿no? Ese paso, ¿cómo funcionará? Y la última pregunta para ti es, ¿qué crees? ¿Cómo crees que será qué papel jugará la tecnología en la longevidad en el futuro? Es decir, ¿cada vez viviremos más años? ¿Cómo esto nos afecta, la tecnología? Este también creo que es una de estas cosas que nos fascinan a todos los humanos, ¿no? Desde hace mucho tiempo pensamos como en el santo grial de que vamos a vivir eternamente. Y creo que sí es cierto que el otro día estaba leyendo un artículo en la prensa que un poco problematizaba un poco este tema de la longevidad y decía, bueno, realmente lo que pasó, por ejemplo, en el siglo XIX es que logramos superar muchas enfermedades en las cuales muchos niños morían. Entonces, cuando hablamos de las tasas, de la expectativa de vida, realmente era un promedio en el cual pues bajaba mucho en el pasado porque habían muchas personas que no llegaban a la vejez porque morían muy jóvenes. Pero eso no quiere decir que los que habían superado esa etapa crítica, digamos, de la primera infancia y que después envejecían, no llegaran a envejecer hasta los 70, 80 años. Entonces, no es que biológicamente en el pasado la gente no pudiera llegar a edades avanzadas. Lo que sí es cierto es que ahora la gente hemos superado ese momento de que muchos niños morían y entonces mucha gente llega a ser mayor y tenemos muchas más personas mayores viviendo. Entonces, la siguiente pregunta que yo me haría, bueno, ¿llegará la tecnología a este punto en el cual podremos hackearnos a nosotros mismos, ¿no? Como entes biológicos y entonces ahí sí vivir muchos más años? No lo sé. Pero la pregunta que yo me hago es, si esto sucede, ¿qué implicaciones sociales va a tener esto? Porque ¿quiénes podrán acceder a esta tecnología? ¿Habrán entonces humanos de una clase y humanos de otra? ¿Cómo se van a relacionar esos humanos entre sí, ¿no? Los humanos que han logrado vivir más entre los que mueren. Entonces, ahí se abren un montón de dilemas éticos que todavía no tenemos claro cómo vamos a resolver, ¿no? Y tengo a Cristina muy preocupada con el tema de la tecnología. Me dice que ¿cuál sería tu consejo para animar a los jóvenes tecnológicos que les ayuden a hacerlo? Que ellas dicen que ellos tienen la visión de que ayudar es perder el tiempo, que prefieren hacerlo ellos, que no. ¿Cómo decirles que nos tienen que enseñar a los que no somos tan tecnológicos a que tengan un poco de tiempo y paciencia para enseñarnos? Veo a Cristina muy preocupada con este tema. Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Lo que yo sugeriría, al menos con mis hijos me funciona bastante, es tratarme de interesar un poco por lo que ellos hacen también, ¿no? O sea, es como cuando llegan los hijos del colegio y la pregunta que les haces es como, ¿cómo te fue en el colegio? Pues la respuesta que ellos siempre te dan es como, pues bien, ¿no? Pero si uno les dice cómo le fue a uno en el día, ¿no? Y después se interesa por lo que ellos hicieron, quizás de esa manera sea más fácil como intercambiar conocimiento, ¿no? Entonces, es un problema de comunicación. Yo no tengo la respuesta, pero creo que por ahí a lo mejor puede haber una solución. Perfecto.